nos vamos a encomendar a Dios en este domingo de Ramos. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde que nos estén escuchando. Bienvenidos al podcast de Bad Habit. Esta es un episodio especial que vamos a tener que pedirle disculpas a nuestra audiencia por repetir tema, pero la verdad es que desde el jueves, el miércoles, las cosas se pusieron muy densas en Desde el Ecuador. lunes mismo. Bueno, desde el lunes, de verdad. La- Lastimosamente todos los días en Ecuador ahora son muy densos, creo que yo, muy densos. Desde lejos es muy surreal y no quiero ni imaginarme cómo están viviendo los que están más cerca de Ecuador. Pero bueno, la cosa es que sí, es verdad que hace mucho que no repetimos tema, pero la verdad es que Ciudad Gótica, digo, Ecuador, cada vez más se ponen más heavy las cosas. Así que como siempre están mis compañeros Richie y José acompañándome en este podcast, pero tenemos un episodio especial con invitadas para básicamente funear a las. Nos vamos a cancelar por una hora y lo que nos dé el tiempo. Así que hemos traído de invitados a Puma, al Puma que ya le conocen, a Kevin y a Charlie, que han venido a múltiples episodios con nosotros a hablar de muchas cosas, especialmente política, pero de muchos otros temas. Y José, te doy la palabra ya que... Yo solo quería comenzar con una bella reflexión de lo irónico que es justamente la mención del Domingo de Ramos, porque ayer el presidente se mandó un Poncio Pilato en toda regla, diciendo, bueno, yo me lavo las manos, estén ustedes decidir quién vive y quién muere. Y sumado a eso, un detalle interesante, sí, estamos grabando en domingo. Este episodio, irónicamente, se iba a grabar el jueves, pero creo que si grabábamos el jueves nos íbamos a perder un material que es oro puro para discutirlo el día de hoy realmente. Sí, así es, pero bueno, ya estamos grabando esto justo, bueno, esto va a salir el miércoles como siempre, pero en Semana Santa, y bueno, quiero empezar hablando primero de lo que para mí motivó un poco esta decisión de presidente Lazo de superar la barra del Lazo Challenge que le lanzó Richie, que ahora vamos a culparlo por retarlo a Lazo y darnos esta decisión, pero yo vi un comunicado del Partido Social Cristiano, especialmente de Jaime Nebot, que me hizo pensar un poquito que, bueno, básicamente el presidente Lazo hace algunos días decidió autorizar la tenencia del porte de armas en Ecuador. Eh, Primero diciendo con un tweet muy, eh, no sé ni cómo decirlo, pero el tweet a mí me voló la mente de decir, esto les va a ayudar a ustedes para la guerra contra el crimen organizado, contra los narcotraficantes que asolan Ecuador. Fue un tweet que básicamente decían, les doy las herramientas allá a ustedes, suerte con lo que se viene. O sea, era muy surreal. Después se borró y puso otro tweet. Pero quiero empezar por ese lado, ¿no? ¿Qué opinan de esta decisión? ¿Por qué creen que la motivó? O sea, en mi caso, después de leer lo del Partido Social Cristiano, y también de algo que vamos a hablar, es que Guillermo Lasso va a enfrentar un juicio político pronto, va a ser el primer presidente en enfrentar un juicio político si no está mal. Y el Partido Social Cristiano él dijo que apoyaba la decisión del presidente Lasso en autorizar la tenencia de armas. Es también una decisión que el Partido Social Cristiano desde este año, básicamente desde los últimos años, ha pedido que se autorice. Entonces, mi pregunta es, ¿qué creen que motivó eso? Y si es que opinan como yo de que tal vez Guillermo Lasso está haciendo una jugada de ajedrez de voy a darles un hilo para que me ayuden a conseguir los votos para que no me echen de la presidencia, ayudándose al Partido Social Cristiano.
no sé si es que ustedes creen que es, o sea, ¿qué creen que es realmente lo que hay detrás de una decisión tan extrema, a mi punto de vista, de decir, bueno, les doy aquí las herramientas, cómprense las armas que quieran, si es que alguien les va a chocar el carro y les van a salir a pegar, le pueden pegar un tiro, como siempre es ahora en Ecuador, ¿no? La típica que te chocan el carro y tú tienes que salir a pegar y ahora podría ser diferente, ¿no? Bueno, ¿cómo han visto esa decisión del presidente del gobierno y el que quiere empezar, puede empezar, ¿no? Bueno, ya que nos peleamos por tomar la palabra, voy a decir algunas cosas un poco obvias y seguramente a partir de ello se puedan como ir añadiendo perspectivas. Yo creo que con este tuit dejó un montón de cosas claras, ¿no? O sea, tienes ahí un presidente asumiendo que es una guerra y es una guerra que los manes perdieron. O sea, es el mensaje que está dando el momento de dar como libre apertura y libre tenencia de armas. Es una guerra que perdimos, ni modo, sean ustedes los que confronten a la delincuencia, siguen siendo ustedes los que pongan los muertos, que siguen acumulando y son producto y fruto de la inoperancia y de la ineptitud de quien está ahorita frente al gobierno y frente al Estado. Eso por un lado. De ahí yo creo que lo más complicado en términos ya cuando me pasó la raya me puse a pensar, hijo de puta, o sea, el Partido Social Cristiano va a ser el primero en salir a aplaudir esta vaina y lo que tú estás haciendo ahí es romper todo tipo de filiación política en términos de votos frente al tema del juicio político. Básicamente es una estrategia política que logra cooptar al Partido Social Cristiano, rompes la solidez que tú tenías en temas de juicio político y con eso también jalas a la izquierda democrática y un par de despistados del Pachacuti, que es lo que más sobra en términos de la composición de la Asamblea Nacional en este punto. Yo creo que hay como punto de partida y dentro del marco de análisis de la coyuntura que vivía Lazo, o sea, este Lazo acorralado, este Lazo que está como contra las cuerdas, que la Asamblea le pone y le justifica un juicio político, es lógico como una alternativa así de radical. Encima tienes otro efecto y es esta polarización en términos de la discusión pública. Entonces tienes como a los periodistas más cercanos a Lazo como justificando la decisión que se acaba de tomar y tienes a un montón de gente que sí está diciendo como que, oye, sí, esta es como la necesidad que teníamos. Este presidente que está tomando, que se está poniendo los pantalones y que nos está dando verdaderas herramientas, un presidente que se radicaliza en su posición. Y claro, ¿no? Tienes como este efecto en términos de afiliación política dentro de la Asamblea y también tienes este efecto en términos de cómo rompes el debate político o el debate público en términos de lo que se dice en medios de comunicación. Creo que esos son como algunos de los elementos que para mí justifican un poco como la coyuntura y el por qué este pendejo toma esta decisión. Igual trata de romper todo lo que se estaba diciendo, tanto a nivel público como a nivel comunicacional, sobre el asesinato de Cherres. Entonces, chucha, muere el más grande soporte del juicio político contra Lazo y de la nada hay como este bombazo y todo el discurso y todo lo que se estaba mencionando pues cambia de dirección y me parece también importante tomar en cuenta eso. Y pues nada, siempre apelar como a este espíritu muy reaccionario de la sociedad ecuatoriana. O sea, estamos en un momento en el que nos estamos cagando del miedo y la decisión que está tomando logra esta ruptura en términos del discurso público, de este aparente criterio común, porque atiende a este temor, atiende igual como a esta necesidad de chucha, salgamos nosotros mismos a linchar a los choros. Entonces, y este es un efecto ideológico cultural que ya se estaba manifestando en algunas comunidades. Vemos el caso de Guaranda, vemos el caso de lo que ha pasado en Cotopaxi, en Imbabura. Entonces, y cómo las bandas delictivas responden con amenazas, con atentados, con bombas. Entonces, siento que esta es como un poco la coyuntura y donde esta estrategia política como que toma base y se asienta. Pero bueno, me gustaría como escucharla al resto. Yo estoy de acuerdo que es una medida desesperada, pero tampoco creo que le estamos dando mayor valor de lo que realmente tiene. Porque, a ver, hay que ir un poco por partes, qué es la tenencia de armas en el caso del Ecuador. Mucha gente piensa que Correa es la que criminalizó el uso de armas aquí en el Ecuador. No es verdad, técnicamente es legal tener armas. Hay dos peculiaridades en el caso del Ecuador para el uso de armas. La una es que los que otorgan la licencia de uso de armas del Ministerio de Defensa.
Entonces, el ejército el que tiene el registro de todos los portadores legales de armas en el país. Lo que Correa hizo más bien es dificultar, prácticamente imposibilitar la importación y venta de armas. Él atacó la comercialización. Entonces, yo pienso que es más un gesto propagandístico. Hasta que yo no vea cuál es el proyecto de ley que va a proponer Lazo, eh, no le voy a tomar a su palabra de que algo ha cambiado necesariamente dentro del país, ¿no? Los que tienen un proyecto político famosamente celebrado por Baby Torres y avalado también por el señor Mostacho, nuestro amigo Nebot, son justamente el PSC. Entonces no me sorprendería que tal vez a cambio de un par de favores ese proyecto político pase. ¿A qué se da ese tema de este proyecto político? Cuando Correa criminaliza la importación de armas, muchas tiendas de importadores de armas se quedan sin dinero. Obviamente, y además de eso, la regularización e importación de todo tipo siempre le ha disgustado muchísimo al PSC, porque sus fondos, su base viene de los puertos. Entonces, cualquier proceso que empiece a desregularizar la importación de armas es lo que ellos quisieran, esencialmente. Y también hay un fenómeno cultural, ¿no? No nos olvidemos que Evi Torres es ambateño y Ambato es básicamente lo más parecido que tenemos a Texas aquí en Ecuador. Entonces, hay un factor cultural, hay una élite ecuatoriana que le gusta ir armada, ¿no? Si no les gustan las armas a ellos, les gustan que sus guardaespaldas tengan armas. Entonces, sí. El tema del miedo creo que es la cuestión más importante del factor cultural aquí. Pero sí, yo no creo que es tan significante aún la medida, porque como digo, no ha cambiado nada, y hasta que no vea el proyecto político no le voy a creer nada. Lo que sería radical es quitarle al Ministerio de Defensa esa potestad. Eso fuera interesante. Que pase, por ejemplo, al Ministerio del Interior o al Ministerio de la Justicia esa potestad. Ahí sí sería interesante, porque ahí sí sería un modelo más como el que tiene Brasil, donde es todo lo contrario que tenemos a México, por comparar narcoinsurgencias, ¿no? En México, la tenencia de armas, la tenencia y porte de armas es totalmente legal. En Brasil es legalizado, ¿no? No parece tener un gran impacto en ninguno de los otros casos la ley. El factor determinante, obviamente, son fronteras porosas donde se puede traer muchísimas armas de manera ilegal. Según la misma policía, año a año incrementa la cantidad de armas ilegales en rotación en el Ecuador. Parece que la principal frontera de ingreso es Perú, pero nadie niega que obviamente los puertos como Manta y obviamente Esmeraldas en la frontera norte también son factores. Entonces, de que hay armas, hay armas. De que hay el interés de usarlas, hay el interés de usarlas. Y de que aparentemente muchos miembros de la ciudadanía ven la necesidad de al menos contemplarlo, está claro. Y sí, yo creo que esto responde a un tema de miedo. Desde ya, yo siempre he sido muy tajante en este tema. Yo soy pro armar a la mayor cantidad posible de gente, porque no creo que el gobierno se merece el monopolio de la violencia. Habiendo dicho eso, no creo que ninguna medida tomada por el PSC o cualquier presidente que vayamos a tener va a ser una elección de democratización de la violencia. Va a ser obviamente un club de gente muy privilegiada que van a poder armarse hasta los dientes. Entonces, sí, yo creo que Brasil es un buen ejemplo de lo que puede pasar. Creo que Colombia en los 80 es otro muy buen ejemplo también de lo que puede pasar. Colombia famosamente tiene un sistema mixto donde técnicamente la aporte de armas es ilegal, pero armas tipo traumáticas, por ejemplo, son legales, ¿no? Entonces, sí, como que hay tres modelos de los que podríamos aspirar, ninguno es bueno. Uno es México, el otro es Brasil, quizás el más cercano, el más factible es Colombia. Yo no quisiera vivir en ninguno de los países en su punto más violento, México ahorita, Brasil hace una década o Colombia en los 80s. Pero creo que para allá vamos. Un poco hay que escoger el sabor de la narcoinsurgencia que uno quiere, ¿no? Y sí, pero sí, yo creo que básicamente es propaganda pura. Es un tweet. Antes de darle la palabra a Charlie, se me ocurrió algo que justo merezca la cancelación por eso. Pero me pregunto si es que van a hacer como tipo
si es que se legaliza todo esto, el decreto pasa y si es que se van a armar todos hasta los dientes, como cuando dicen, si se legaliza el aborto, todos van a querer abortar. Me pregunto si todos van a querer armas, o, o no es así. O sea, tienes que pensar que las armas son caras, ¿no? Una pistola es un ingreso al club. Luego tienes que comprar balas cada cierto tiempo y practicar. Yo tendría mucho miedo a una compra paniqueada de armas aquí en el Ecuador, es decir, Lazo ya lo legalizó, ya vienen los correístas, compren todas las pistolas que puedan y todas las municiones que puedan. Eso fuera terrible, porque vas a El terminar dilema con del una... prisionero. Exactamente, exactamente. Es un catch 22 además, porque vas a tener un montón de gente que va a tener un montón de armas, un montón de munición, ninguna intención de entrenarse en ellas. Vas a tener un montón de gente que va a tener un montón de cajitas de balas ahí guardadas en el closet. Ese creo que es el peor escenario y es un escenario muy ecuatoriano. En los 80 pasó. Sí, literalmente. Eh, Concuerdo mucho con lo que dice Kevin. Yo, en cambio, no soy del... Yo sí creo en la máxima beberiana de que el Estado es el monopolio legítimo de la fuerza, aunque soy más marxista que beberiano, pero creo que sí. Eh, es más, lo que dijo el Kevin tiene mucho que ver. Hay un tuit de Luis Fernando Torres que subió recién esta tarde, que dice lo siguiente: dice que la tenencia y el porte de armas no se quede en el simple anuncio presidencial. Inmediatamente deberían liberarse las importaciones de armas, eliminarse el impuesto del 300% y facilitarse la obtención ágil de los permisos con el cumplimiento de requisitos básicos. Basta que se reformen y se dejen sin efecto los perversos decretos y acuerdos ministeriales con los que se ha tenido desarmada la población civil desde hace 15 años. Y, o sea, el legalizar la tenencia y el porte de armas no creo que es el problema en sí. El problema es el contexto. Es como legalizar las drogas, tampoco es el problema legalizar las drogas. El problema es el contexto en el que vivimos. Porque teniendo un Estado débil, incapaz de producir los servicios básicos que puede tener un ciudadano, como poder proveerte de un documento de identidad de manera ágil, tener permisos o tener perverso, o sea, tener como estructuras delictivas adentro del Estado que han permeado todas las instituciones estatales y en los cuales tienes carnets de discapacidad falsificados, aumentados el porcentaje de discapacidad para poder comprarse autos de lujo o bienes o no pagar impuestos o ni siquiera pagar la planilla del teléfono celular. O sea, ese nivel de mezquindad. Eh, Cuando tienes ese tipo de Estado permeado por el crimen organizado transnacional, eh, es muy difícil que puedas controlar. Entonces, lo que vas a hacer es que probablemente se inunde de armas y hay un montón de armas y el costo de armas eh, al principio suba porque va a haber mucha demanda de armas por justamente la gente que decía el Kevin que se van a armar hasta las pelotas y no saben, no tienen idea de qué están haciendo, qué van a hacer. Pero eso va a bajar en un punto y el costo de las armas va a ser para funcional y probablemente va a ser mucho más barato obtener un arma, como era antes. Yo hace un par de días hablaba con un amigo que es de Guayaquil, un compañero de trabajo, y él me Y de decía que él iba a Barcelona, no, no, mentira. no sé de qué equipo es. Eh, es fabricante, es cantante y productor musical y también es profesor. Eh, y el man me decía que iba a la bahía antes de Correa, iba a la bahía y al lado del puesto donde él compraba los DVDs, encontraba, tenía un puesto de armas que vendían armas a $25. Entonces, eso es probablemente lo que va a pasar en, en, en el mediano plazo. Ahora, el problema es que el contexto de ese 2006, 2007 es increíblemente diferente al contexto en el que estamos ahora, en el que el tráfico de armas es parte de un clúster económico de economías delictivas. O sea, hay que pensar al crimen organizado transnacional como si fuera una multinacional. Piensen que es Apple y lo que hace es buscar diferentes nichos de negocios para diversificar su negocio. Entonces, un nicho es la minería legal,
otro nicho es el tráfico de armas, otro nicho es la trata de blancas, otro nicho es el narcotráfico. Entonces, el discurso oficial que vende como el narcotráfico, como si fuera solo una sola cosa, no entiende, lo que te demuestra es que la estrategia de seguridad del Estado no está pensado en una forma como un conflicto si fuera de Estado a Estado, como si fuera, si el concepto de seguridad sigue siendo westfaliano. Como esto es, si nos estuviéramos peleando con el Perú y no entienden que el enemigo es mucho más, es completamente distinto. O sea, están peleando contra una empresa multinacional con capacidad de diversificar y que lo que hace y que está conectado internacionalmente. O sea, porque es un negocio internacional. O sea, no es un negocio nacional. Es decir, el tráfico de armas va de Perú a Ecuador, pero es el tránsito. Ecuador es el tránsito para llegar a Colombia. No es necesariamente solo el único fin. Entonces, lo que vas a generar es más negocios y más capacidad de crear cadena de valor que al final determinen en mayor ganancia para el crimen organizado transnacional. Entonces, en el largo plazo, lo único que estás haciendo es dejarle más caminos libres a los criminales para seguir lucrando y para que tengan más incentivos para seguir lucrando y para seguir haciendo daño, porque parte del crimen organizado es necesitar la violencia. Entonces, más allá de los escenarios que todos hemos visto de el tipo que se pelea porque le topó el carro al otro carro, el man que le mete un tiro a la mujer porque le cansó, eh, hay también escenarios como qué va a pasar en la próxima manifestación masiva en el Ecuador. ¿Las guardias indígenas podrán armarse? Y si las guardias indígenas pueden armarse y disparar, los grupos subversivos, antisubversivos, cumbayesenses, podrán hacer lo mismo. Entonces es como, Paramilitares. claramente, entonces lo único que estás haciendo al final es disfrazado de una solución que para mí Lazo no entiende ni siquiera lo que está diciendo. O sea, no llega ni siquiera a comprender qué es la magnitud de lo que puede llegar a pasar si es que efectivamente sucede lo que planteó. Estás escalando el conflicto una vez más. Y volvemos otra vez, o sea, por ejemplo, ¿por qué ya no hay matanzas adentro de las cárceles? Porque lo que hiciste es extrapolar el conflicto que había en las cárceles al territorio nacional y lo expandiste en minifocos, entonces ya termina por expandirse y por moverse. O sea, el planteamiento de seguridad está mal pensado porque está pensado en sentido westfaliano. Está pensado como si esto fuera un conflicto del siglo XIX y no, no tiene nada que ver. Eh, entonces, esta es una más de todas las medidas, eh, una más de todas las medidas del error de análisis estratégico que está haciendo tanto inteligencia militar como policial como el CIES. Que dudo que el problema fue que el CIES ha sido secuestrado básicamente por los militares y por la visión militar de la seguridad. Eh, Eso y una cosa más, como yo no entiendo en qué mente puede caber que por más arma genial que puedas comprarte, por más que tengas una UCI y no sepas usar la UCI, pero el otro tiene un revólver artesanal y está entrenado porque lleva años tratando de matando gente, ¿cómo, cómo a alguien se le puede ocurrir que puede combatir al crimen organizado? Es como, ¿qué tiene que tener en la cabeza para pensar que tiene el chance? Caca o Sonic Gen. Exacto. Mucho José, Fortnite y creer que con 4 horas de práctica ya van a poder disparar y hacer headshots a lo loco. No, mentira, no, yo, no yo, tengo yo nada en con los realidad no estoy, videojuegos.
Yo me estoy frotando las manos pensando en el escenario de juicio político. Estoy seguro que va a salir como alguno del Partido Social Cristiano en la media de la bronca y alguien va a tirar un disparo hacia el techo de la asamblea. Así se me calman, hijos, así, algo así. Por favor, háganlo. Yo solo me froto las manos por ver este escenario, me encantaría. Por favor, háganlo. Solo por eso Ah, apruebo el decreto. Vuelve el espíritu León ahorita, Febres Cordero con la 1911 Ajá. exacto, con la 1911 en el sacando ahí. calzón. Claro. O como el Pocho Hart, que le hicieran sacar la pistola de la... Ese Grande, mismo, ese Pocho. mismo. A ver, solo una cosa que me olvidé. O sea, esto demuestra una vez más que el Ecuador no es un estado. O sea, esto es... Porque el punto del estado básico... Fortísimas palabras del defensor de las instituciones aquí en este panel. Fortísimas Exacto. palabras. Sí, Yo siempre he justo tenido... eso pensaba. Esto es, sigue siendo, o sea, para mí hay una disputa entre un contrato civil colonial de los señores de bien, criollos, establecidos por los jesuitas, que tienen que cuidar al resto. Y esos son las cámaras de comercio, las élites, la gente que tiene apellido. Y de ahí tienes una cierta élite económica que no se mueve mucho y que ha pactado con estas élites sociales. Y esos mismos pactan de tanto en tanto cómo se va a definir las normas del país. Pero Estado, no hay. Y cada vez que intenta ver que hay un intento de Estado, hay o pactan, o el que está haciendo eso, pacta con las élites, como pasó con Correa, pactó con nuevas élites económicas y traicionó a todo el resto de las élites viejas, o eh, lo votan, o termina cayéndose. Yo Entonces, creo que ahí hay una buena disyuntiva justamente en cómo se da esta contraposición entre burguesías. O sea, yo sí les califico como burguesías. Sabemos que hay como todo un proceso de oligarquías y estos terratenientes que hasta el día de hoy se ven ubicados como en su hacienda, pero sí existe como incluso una carga ideológica en cada una de las burguesías y hay como una figura de esta idea de progreso, de desarrollo del Ecuador, ¿no? O sea, chucha, desde que se creó el país, la costa tenía su proyecto, la sierra tenía su proyecto, pero en la actualidad yo creo que más bien va direccionado en términos de cómo buscan cómo enfrentan lo que todo capitalista tiene que enfrentar, que es la crisis en su tasa de ganancia y en el proceso de acumulación de capital. Sabemos que en un país como el nuestro, por ser primario exportador, necesariamente tienen que entrar en dinámicas de sobreexplotación. Es la única manera de vos seguir produciendo mayor volumen sostenido en el tiempo. Tienes que sobreexplotar. Y en ese marco, yo creo que sigue siendo funcional Lazo. O sea, chucha, será un huevón, no sabrá gestionar, pero te da la soltura suficiente como para vos hacer lo que te dé la puta gana en términos del mercado laboral. O sea, ahorita tenemos un mercado laboral sin, sin ningún tipo de base en el ejercicio de negociación eh, patrón-empleado. Tenemos ahorita una flexibilización bastante complicada, bastante compleja. Yo creo que esa es como la línea en la que se ha logrado como una suerte de empate entre las burguesías, ¿no? Tienes esta burguesía muy progre que canta el comandante Che Guevara, pero que sabemos que con la pandemia tuvo una caída bastante heavy de su tasa de ganancia y que ahorita lo que busca es acumular a como de lugar. Ya saben que las siguientes elecciones gana el correísmo. Todos. Y si no gana el correísmo, vendrá algún huevón como Yaku, vendrá, chucha, si tienen por ahí suerte y posicionan bien al Sonnenhosner o algún pendejo por ahí, tienen como su marco de oportunidades, pero saben que lo que viene es un proyecto más de línea progresista keynesiana que va a tratar de atender la vaina vía gasto e inversión pública. Ahorita lo que quieren los manes es sacarle la máxima de oportunidades a este estado. Yo no creo que no haya estado, yo creo que es un estado ausente en términos de seguridad, que es la máxima de un estado. O sea, el estado burgués se caracteriza por decir, bueno, chucha, la burguesía tenemos el poder del estado, de lo que vamos a hacer en términos legislativos, en términos normativos, pero a cambio les ofrecemos un mínimo de seguridad. Esa huevada cayó. O sea, lo De que hecho, pasó en taller es justamente Lazo saliendo a decir, vean, el Estado tal cual lo entendemos cayó. No hay garantía. No, no somos un Estado que pueda ofrecerles seguridad. Lo que les ofrecemos es mátense ahí entre ustedes si no mejoran. Fin. y es muy Entonces, irónico porque se va justo contra
incluso contra la primicia más libertaria, que justamente era lo que tú dices, el tema de primar por la seguridad y cómo garantizas, cómo garantizas como que las posesiones, o sea, cómo garantizas que una persona realmente tenga su capital. Es que El día de ayer se acabó ayer literalmente, pero también yo creo que también ahí se puede ir conectando con la idea que decía Charlie, con lo que decía Kevin, de que se puede ir construyendo otra cadena de valor y otra élite puede surgir. Y también ahí ya podemos entrar en el ámbito de suposiciones, el hecho de que de la nada quiten poder a la Contraloría para el control de bancos, algo que puede facilitar movimientos ilegales, un blanqueamiento de dinero, sumado a, ¿sabes qué? Pueden aquí generar una nueva forma de negocio. Seas, seas quien seas, dale, genera una nueva forma de negocio a partir de la desesperación y la angustia de la gente, a partir del Pero, miedo. y eso es un poco lo que podemos denominar un narcoestado. O sea, se habla mucho del narcotráfico y toda la mamada, y la gente busca como. Incluso he visto análisis que dicen, chuches, que desde que se fue la base de Manta, el Ecuador es un narcoestado. Como en verga nomás. O sea, no funciona así. Lo que tú tienes ahorita, las facilidades de movimiento de capital, la facilidad para hacer lavado de activos, las facilidades para las bandas de transporte, cómo los puertos están ahí abiertos a libre disposición, el ejército no tiene capacidad de acción, la policía no tiene capacidad de investigación. O sea, vemos un proyecto político que, chucha, cuando eliminaron el tema del ICE, tú ya tenías justamente reducciones sistemáticas a, a lo que iba a ser el precio final al momento de importar armas. Esta vaina se hizo hace casi 2 años. O sea, fue de las primeras cosas que hizo Lazo. Y lo que tú tienes es como esta cooptación completa del aparato del Estado que sistemáticamente ofrece las mejores condiciones para que sea un Estado que brinde las facilidades para el flujo de capital y para las acciones operativas del narcotráfico. Entonces, no, ahí es donde llega la preocupación. O sea, te das cuenta como de este proceso, no voy a mal utilizar el término, pero como es más como un proceso casi maquiavélico de cómo se ha ido configurando la propuesta y el proyecto político de este man. Y ahorita las élites que tienen, o sea, que están en su proceso de ampliar su tasa de ganancia, también reciben plata del narcotráfico. O sea, también se ven beneficiados de la tasa de narcotráfico. Lo que hace falta ahorita en Ecuador es un análisis que nos permita medir cuál es el impacto de las acciones del narcotráfico dentro de la producción y dentro de la economía del país. O sea, tenemos economías donde se ha medido, como Colombia, que creo que era casi el 27, algo así, del porcentaje del PIB que respondía como a este proceso productivo. Entonces, son como algunas aristas que me parecen importantes tener en cuenta. Sí, yo Eso, sumaría, perdón, yo sumaría a eso el ángulo también de seguridad, justamente. Asumamos la tesina vigente ahorita en el Estado, ¿cierto? Es una narcoinsurgencia. Chévere, es una narcoinsurgencia. Un requisito para una narcoinsurgencia es un Estado fallido. Entonces, cuando se empiezan a promulgar esas ideas de que es el Estado batallando en una guerra contra el narcotráfico, básicamente admiten que perdieron, ¿no? Eh, y creo que se puede complementar esa tesina de la narcoinsurgencia con lo que un poco también estaba diciendo ya Ricky y Puma, que es que una narcoinsurgencia a la final es, sí, en parte una especie de guerra convencional en el lado como civil de la palabra, es casi como una guerra civil. Ahí se vio México, los narcos pudieron ganarle en batalla campal al mismísimo ejército mexicano. Y sí, puede haber un elemento así, pero el otro elemento es, obviamente, economías multinacionales, internacionales, como mencionaba Ricky, que se toman el Estado también desde adentro y escogen cuáles son los ministerios importantes para ellos. En el caso del Ecuador, obviamente, es Ministerio de Ambiente, Transporte y Agro. Y se toman lentamente estas instituciones de manera informal y se vuelven como una especie de Estado dentro del Estado. Es un Estado paralelo, pero también es un Estado dentro del Estado. Y lo complicado de eso es que nunca ha existido un Estado que ha resuelto este problema. Diríamos, ¿cuáles fueron los primeros narcos? El Imperio Británico. Cuando
comercian opio a cambio de té, destruyen la economía china desde afuera, generando instituciones de tráfico y de comercio de drogas dentro de China. ¿Quién perdió en esa guerra? China perdió en esa guerra. Inglaterra ganó. Entonces, no ha habido nunca un Estado que ha resuelto el problema del narcotráfico una vez que ya está establecido la producción, el tráfico y el consumo. Y por otro lado, sumes este problema de la corruptibilidad de instituciones débiles como las ecuatorianas. Entonces, sí, incluso si eres muy generoso con esta tesina de la narcoinsurgencia, llévale a su lógica conclusión. El Estado ya perdió. O quizás ni siquiera nunca intentó luchar contra este tema, ¿no? También pensemos que a la final la historia ha demostrado que sí, que a la larga este tipo de situaciones crean vacíos de poder que sí, benefician a élites que están incrustadas en la cúspide de una sociedad, porque, bueno, ahí está el gran ejemplo de Brasil, el gran ejemplo de Colombia, como las élites externas de las ciudades, como los grandes latifundios eventualmente se vuelven, por un lado, los mecanismos de producción, por otro lado, los mecanismos de comercio, y también finalmente el brazo político tanto de los paramilitares como de las guerrillas. Y también en el caso de México, donde el acceso de puertos es básicamente el punto a contender, porque tienen el mercado de consumo de drogas más grande del mundo, que se llama Estados Unidos. Entonces, sí, yo creo que vamos un poco para allá, vamos a ser como una especie de mini México o mini Brasil. No se vienen cosas buenas para nuestro país, a la final. Oigan, Quiero pero lo que realmente íbamos a decir hacer... que... Ah, no, dale, José, dale. No, pero No, es que solo iba solo de... rápidamente siento decir como que si este fuera el pitch para hacer una secuela de la película de Batman, todo esto y como que solo nos falta elegir qué familia de la élite burguesa del Ecuador podemos matar a los dos padres para sacar el Batman criollo y ya podríamos empezar a tener un Batman ahí criollo. Em, pero no sé, ¿cómo decirlo? Richie, porque Richie no participaba mucho. Y quiero preguntarte, salvando distancias, porque también viviste en la ciudad que más tiroteos tiene en Estados Unidos, como era Chicago, vivías ahí, pues salvando muchísimo las distancias, porque obviamente Estados Unidos es totalmente un monstruo en comparación de Ecuador, de lo que es la tendencia y el porte de armas, y tiene un lobby gigantesco ahí y todo eso. Pero en las partes más cotidianas de vivir en un país en el que incluso la semana pasada creo que hubo un nuevo tiroteo en una escuela, en Nashville me parece. Eh, ¿Tú crees que podría dar una situación similar en Ecuador, eh, tomando en cuenta que incluso muchas de estas bandas de narcotráfico en Esmeraldas, por ejemplo, arman a los niños con los que trafican, ¿no? Y hubo ese caso de este niño que yo no me importa, la verdad no pude seguirla mucho, pero tuvo toda esa polémica del niño que estaba dentro de una banda, no me acuerdo cómo era la onda, pero ¿cómo lo ves en ese caso de que esas pequeñas comunidades, tú puedes creer que te puedes extrapolar a Ecuador? Es complicado, como tú dices, de Ecuador. Tal vez inicialmente la reacción de varias personas puede ser eh, creer que el resultado de estas leyes sería, digamos, la realidad que se ve a veces en Estados Unidos, que es esto de los tiroteos en espacios públicos como las escuelas, la violencia a base de tal vez un fenómeno que es hasta cierto punto un poco más allá de lo estrictamente, digamos, ideológico o estrictamente eh, económico, tal vez. O sea, es un tema complicado, ¿no? Pero se le ve como un tema de violencia prácticamente sin sentido y que, dependiendo a quién le preguntes, ¿no? Cae a raíz ya sea de exclusiva o en mayormente el acceso a las armas, ¿no? A las armas de fuego.
que existen en Estados Unidos de diferente nivel dependiendo del estado en el que estés, o es un tema psicológico, ¿no? Y tiene que ver con los muchos problemas sociales y con eso lo que conlleva a problemas psicológicos a nivel de individuo, o podrías decir de la sociedad, ¿no? Pero reflejada en las acciones individuales. Eh, entonces, es decir que un simple cambio en las leyes del país resultaría en una situación igual o similar. Creo que es un poco apresurado, es un poco tal vez simplemente porque se cubre tanto, ¿no? Las noticias en Estados Unidos a nivel mundial, porque muchos de los medios estadounidenses tienen cobertura internacional, porque hay la influencia, ¿no?, de Estados Unidos en todo el mundo eh, de A o B forma, así que escuchamos de ese tipo de cosas, ¿no?, en todo lado. Ahora, cuando vamos al caso de Ecuador, yo creo que todo lo que han dicho los invitados hasta ahora es muy, muy acertado. O sea, creo que hay mejores comparaciones a las que se puede hacer. Pero aún así, yo creo que hay algunas cosas que sí podrían causar preocupación a nivel de lo que tú decías, que es bueno, este tipo de violencia un poco más a nivel individual que se ve podría aumentar. Y yo creo que sí, o sea, incluso lo que tú decías al principio del podcast, estos casos de la violencia que en Ecuador es muy común, o sea, la agresión ya sea manejando, como tú decías, o sea, en Ecuador se ve violencia a todo nivel y de diferentes, tal vez, como que diferentes niveles, ¿no? O sea, no es que la gente de una va a ir a matar, pero sí existe eso, ¿no? Y es preocupante pensar que el acceso a las armas podría cambiar la forma en la que se está manifestando. Y yendo un poco más de eso, o sea, si es que vamos a lo que es el nivel psicológico, ¿no? Este tipo de violencia que se vive, yo creo que en el mundo está cambiando en general, ¿no? O sea, Estados Unidos es una sociedad extremadamente solitaria y yo creo que mucha de la violencia que se vive aquí nace a raíz de eso, ¿no? A raíz de, sí, son problemas sociales que tienen que ver tanto con el aspecto económico como con lo social a nivel de género, etcétera, etcétera, pero es una sociedad donde la gente hoy por hoy tiene que afrontar, digamos, una cantidad de problemas por su cuenta. O sea, muchas de las redes sociales que existen, la familia, los amigos, eso está muy atomizado aquí en Estados Unidos. Pero no creo que es algo que es exclusivo. Yo creo que es algo que, digamos, en la modernidad eh, se vive y, digamos, eso podrías decir a raíz exclusivamente del sistema del modo de producción, ¿no? Y obviamente ya se ha estado viviendo el capitalismo por años y años en todas partes del mundo, ha evolucionado de maneras muy distintas, pero al final del día creo que la disolución de estos modos de organización social que se consideran, entre comillas, ¿no?, precapitalistas, que se han mantenido claramente en países, digamos, como el Ecuador, ¿no? Que es de estas, las redes sociales de la familia, las conexiones, a quién conoces, todo es acerca de, sabes tal persona, entonces vas a terminar trabajando aquí, allá, o sea, en Ecuador está muy presente eso, ¿no? Pero no es que ese tipo de cosas no cambien y no se destruyan o se, digamos, rearmen de una u otra forma. Así que aumentar el acceso a las armas, yo creo que en general puede eh, llegar, resultar en algún tipo de violencia aumentada. No siempre, pero como hemos dicho hoy, el contexto es lo importante y creo que el contexto no es alentador en Ecuador como no es alentador en Estados Unidos. Y ya sea que eso se refleje de maneras similares con estos aquí, los tiroteos en masa que son en escuelas, en iglesias, en cualquier espacio público, o en el caso del Ecuador, serán tiroteos tal vez más organizados, o sea, como decíamos, las bandas del narcotráfico, los grupos insurgentes políticos o ya de un lado o de otro, ¿no? Hay gente que va a tener un incentivo fuerte para usar las armas y
al final del día lo que va a suceder es la gente se va a disparar, ¿no? O sea, ya sea aquí de que están matando niños en una escuela o en Ecuador están matando niños en una protesta, o sea, al final el resultado va a ser el mismo. Oigan, solo quizás por acotar, sí hay evidencia científica, se aplicaron un par de modelos causales en Argentina y en México, y lo que se evidenció es que los delitos que por lo general utilizan armas blancas comienzan a optar o comienzan a transitar al uso de armas de fuego como una alternativa para hacer más eficiente el ejercicio de la delincuencia. Recordemos que la delincuencia es un proceso productivo en sí, incluso Marx hace como todo un análisis de que explica por qué el capitalismo es como un elemento que se adhiere a los procesos productivos, pero claro, lo que tú estás haciendo va a repercutir a ese nivel y en países como el Ecuador, en el que la propia policía, que es quien se surte y quien tiene como este gran aglomerado de armas, son justamente los que terminan suministrando y los que terminan vendiendo y encontrando mecanismos de comercialización de las armas. Entonces, es como, eso es importante también tomar en cuenta, porque si ahorita, sin ningún tipo de flexibilización particular, tenemos ya este suministro, este ejercicio cotidiano de las armas, y brother, yo en el 2014 yo estudiaba en el Mejía y yo tenía compañeros que iban con pistola a clases, o sea, entonces vemos como es una huevada que está muy adherida en términos de este espacio casi lumpen, estos espacios muy marginalizados. eh, y nada, lo que insistir en el tema de que muchos espacios de conflicto ya no se resuelven con las herramientas cotidianas de solución, diálogo, puñetes, lo que sea, sino que transitan al uso de las armas. Y esta es una huevada que se ha medido, que tiene indicadores, o sea, que se ha constatado. Se chucha no solo en temas de delincuencia, sino temas de relaciones de pareja, violencia cotidiana intrafamiliar pues homicidios en general. Eso. No nos olvidemos que si quieres balas baratas, búscate un panachapa. Ya. Justo todo vuelve hacia eso. Creo que la forma más fácil de poder analizar el crimen organizado transnacional es a través de cadena de valor. O sea, podría hacer análisis de Porter con, con esto, literal. ¿Por qué? O sea, les voy a poner un ejemplo de uno de los productos de los clúster, del clúster que se forma del crimen organizado transnacional, que es uno de los menos hablados, que es la minería ilegal. Y sobre todo la cadena de valor del oro ilegal, ¿ya? Entonces, el punto, por ejemplo, no sé si ha venido porque en la gran mayoría de medios de comunicación no es tan obvio, no hay muchas noticias sobre esto, pero la expansión de la minería ilegal en el Ecuador se ha triplicado o cuatriplicado en los últimos años. Hay estudios de la OEA y hay varios estudios sobre seguridad sobre esto. ¿Y por qué se ha triplicado? O sea, nosotros, solo el 10% del territorio nacional ha sido evaluado y ya dentro de eso, solo del 10% tenemos dos de las minas más grandes del mundo en oro y la otra en cobre. El cobre no sirve mucho para vender ilegalmente porque es muy difícil de procesar, pero el oro sí. Entonces, la cadena de valor del oro tienes procesadoras, o sea, tienes un poco de mineros, 4 o 5 mineros, que trabajan con procesadoras y que juegan también, crean como una estructura de negocio en la cual tienes un procesador que te transforma la materia prima, necesitas mercurio, el mercurio es ilegal en el Ecuador, necesitas maquinaria como retroexcavadoras, entonces necesitas permisos para tener esas maquinarias, y ahí es donde se involucra el Estado, los GATS, que no tienen mucho presupuesto, que no les pagan, entonces le favorecen como el alcalde de un lugar chiquito, como Supino, puede favorecer a que las retroexcavadoras que son de su pana terminen por trabajar en esto y ganar un dinerito extra, y así sucesivamente desde el lado de la producción. Ahora, desde el lado del consumo, eh,
también se genera una cadena de valor que tiene que ver con el blanqueo de capitales. El oro es probablemente la materia prima con la que más fácil se puede blanquear capital. ¿Por qué? Porque no necesariamente tiene que pasar por el sistema financiero. Entonces, uno puede tener una pepita de oro o puede tener en su billetera una plaqueta de oro que se le llaman chocolatinas y puede tener 60,000, 70,000 dólares en su bolsillo sin que nada pase. Y nadie te va a decir nada en un aeropuerto por tener una cosa así de oro. Y, por ejemplo, solo en el Ecuador los datos te dicen que entre el 2015 y el 2019 las exportaciones de mineral de oro aumentaron 27,604% sobre la base del peso. O sea, y hay otros datos como del GIATOC que el 70% de lo que sale del Ecuador de oro es oro ilegal. Entonces, imagínense el anclaje que puede tener. Perdón, cuando dices oro ilegal, quiere decir oro de minería ilegal. Ajá, oro de Ya. minería ilegal. Ya. Procesado y todo, pero sin permiso alguno. Entonces, por ejemplo, entra en China, dices que va a entrar 100 toneladas de oro. De esas 100 toneladas están declaradas en la aduana 20. Ese es el nivel en el que estamos hoy por hoy. Y tienes material. Y al mismo tiempo, las zonas donde se extrae el dinero son zonas con pobreza por necesidades básicas insatisfechas muy altas. Algunas, como Esmeralda, superan el 60%. Entonces es obvio que va a haber gente que haga minería ilegal. Entonces, el ciclo de que una persona se convierta en un parte de un negocio delictivo es muy fácil. Los incentivos que se generan son muy fáciles para que esas personas se vuelvan parte de organizaciones criminales transnacionales. Y eso está favorecido desde la visión en la que, por ejemplo, que el Estado sigue pensando en la seguridad como securitización de los espacios, o sea, poner militares en las concesiones mineras, en vez de desmontar quiénes y pensar quiénes son los que se están beneficiando de la minería. Porque, por ejemplo, también desde el otro lado, hay una producción de un discurso anti-extractivo que juega entre las ONGs que lucran de trabajar sobre este tipo de proyectos, tipo Amazon Frontline, Amazon Watch, ese tipo de ONGs que intentan supuestamente, entre comillas, salvar el mundo, lucran y asesoran a comunidades para que se vuelvan antimineras. Pero al final esas comunidades también son parte de minería artesanal y minería ilegal. Entonces, básicamente encubren mineros ilegales bajo la plataforma de el anti-extractivismo. Y se judicializa y se impide el desarrollo propio de proyectos de contratos de inversión sobre minería legal. Ya, entonces hay todo un ciclo y eso se combina, podemos a eso pensarle en relación a la liberación de las armas. ¿Qué pasa si es que en una protesta entre una minera que está en la zona de Buenos Aires y los mineros se comienzan a dar a tiros? O sea, ahí ¿qué hacemos? En territorio, ¿cómo van a controlar si no pueden? O sea, siempre llegan tarde. Cada semana hay por lo menos 2 o 3 incursiones de los militares en zonas como Buenos Aires o Yusupino, y lo único que encuentran son los sacos y los materiales hechos de la minería ilegal, pero no encuentran nunca responsables porque obviamente son parte también del lleve. Entonces, Eso te iba a no es decir. solo... El llegar tarde es a propósito, normalmente. Exactamente. Entonces, no es solo... Por eso decía que hay que pensarlo como un clúster, porque no solo el negocio de las armas, sino como el negocio de las armas se junta con el negocio de la minería ilegal, se junta con la trata de personas, porque donde hay minería ilegal hay
prostitutas, y se junta, y también gente trabajando como esclavos ahí, se junta con delitos medioambientales, pasivos ambientales que quedan después del uso del mercurio, que nadie se va a hacer cargo porque no hay a quien ponerle una multa por usar mercurio, y etc., y etc. Entonces hay un encadenamiento productivo que se genera ahí que nadie se da cuenta. Entonces, ¿quién es el que hace ese tipo de análisis? Desde inteligencia, desde la seguridad, es la UAFE, hace ese análisis. Pero ¿qué es lo que pasó este año? En el presupuesto general del Estado, a final del anterior año, el gobierno de Guillermo Lasso le bajó un 3% al presupuesto del UAFE, cuando la UAFE debería ser uno de los organismos con mayor presupuesto para poder investigar y tracear justamente dónde está la plata y cómo se mueve el capital para entender quiénes están dentro de esos negocios y ahí poder actuar. Porque ahí está. O sea, tú tienes que ver quiénes están ahí. Si no es pelearte con, no sé, o sea, la gente que está en la cárcel es la escoria que ejecuta, es el primer frente que ejecuta las acciones, pero las cabezas son mucho más altas. Antes de que vaya Kevin, o sea, tú mencionas algo que sí quería tocar ahorita, creo que ya no tenemos mucho tiempo porque va muy arraigado a la gestión de Guillermo Lasso y es justamente el presupuesto, la inversión que está realizando. No solo cuánto dinero se está colocando en ciertos sectores importantes como es la salud, como es la educación, que obviamente ha habido un deterioro y sí quería como que conversemos un poco de ese tema porque es bastante notorio cómo se va acabando ese tipo de servicios públicos hasta cierto punto, sino que también un dato no menor es que hasta marzo debían ejecutar, por ejemplo, 169 millones de dólares y apenas ejecutaron $1 millón. O sea, para que vean el nivel de subejecución que puede llegar a tener el Estado en la actualidad y la falta de operatividad que también existe. Y no solo a nivel de educación y salud que puede ser golpeado, sino incluso a nivel de seguridad. Ahora sí, Kevin, dale. Bueno, más o menos ya por lo que tú estás diciendo, ¿no? También una cosa que a mí se me hizo brutalmente irónico del tweet de Lazo es, vamos a generar un proyecto de ley, o no me acuerdo bien cómo es la gramática, pero aparte, en el mismo tweet que menciona eso, menciona estados de emergencia en Durán, en San Borondón, en Santa Elena. Entonces, Se para mí olvida de... Es chistoso, es la ironía más refinada de un estado que te ofrece una libertad que al final va a ser sumamente tipificada a un grupo de élite de la población. Recordemos que las armas en este país siempre van a ser caras, al no ser que sean ilegales, pero por otro lado te hace la restricción máxima de libertad que te puede hacer el Estado. En un tuit, o sea, para mí eso es como el resumen perfecto de esta cuestión de las armas. Porque incluso si es que nos liberalizamos un montón, si es que somos más liberales que Brasil en el porte de armas, no va a cambiar la estructura de poder y el acceso a la violencia. Lo que se va a acrecentar más bien son las instituciones paralelas al Estado que ya existen. Mencioné, claro, sí, por un lado, ese ambateño blanco a lo Baby Torres, con su cinturón negro de karate y su 38 en la funda, es una visión de una persona que puede tener armas, ¿no? Pero también hay que pensar los guardias de seguridad, o sea, todo el sistema privado de seguridad, cómo se van a beneficiar de esto. Entonces terminas con un montón de estructuras paralelas a la población que incrementan su acceso a la violencia y a la final es un atrincheramiento, por un lado, de la falta de institución del Estado, pero también es un afianzar de la capacidad de ejercer violencia que tiene el Estado. Entonces, ese tuit es así como el meme más maldito que se pudo haber dado en toda esta experiencia. Por un lado, toma esta pistola, mijo. Por otro lado, no conducirás después de las 9 de la noche porque te vamos a disparar, ¿no? ¿Hiciste acuerdo del video de esos manes en el edificio creo que en las 6 de diciembre, no sé si vieron,
que les dice que baje el volumen y le van a sacar la puta al guardia. Ya, o sea, esa es la ejemplificación de qué pasaría si esos cojudos tuvieran un arma. O sea, pensemos un segundo qué tipo de situación tan absurda tendremos en ese momento. Y sobre ese tuit hubo otras cosas que a mí en cambio me causaron ruido y es cómo realmente Lazo ve el país. Charlie mencionó algo sobre la minería ilegal. Ponce Enríquez es uno de los lugares donde más minería ilegal hay en el país. En Ponce Enríquez hay unas empresas que ya fueron tomadas por unas bandas, creo que los Tigrones, creo que ya le tomaron a como 2 o 3 empresas súper grandes, agrícolas. Tienes Ponce Enríquez y tienes Esmeraldas en una situación. No sé si es que se puede hablar de peores o mejores realmente cuando estamos en Ecuador, pero tienes una situación mucho más violenta, que requiere mucho más control estatal. Pero Lazo se concentró en los puntos que son mucho más cercanos a su círculo de visión, como el caballito que le pones para que no vea más allá. O sea, Lazo tiene algún tipo de miopía hacia otros lugares y hacia otras realidades. O es lo que a mí me dejó claro con el tema del estado de excepción, porque, como digo, en San Lorenzo me informaron que están literalmente rodando cabezas por los parques. Y en Ponce Enríquez también hay esta situación súper complicada de la minería ilegal. El oro puntualmente es una mina de oro de abandono frente a estos grupos delictivos. Es donde creo que realmente está más presente esta cadena de valor, porque incluso Machala tiene un puerto mucho menos vigilado, donde es justamente donde es más fácil ejercer este tema de transporte. Me gustaría decirte que te van a tildar de partir noticias falsas los nazis, pero creo que a este punto ya no sé si existen nazis. Sí, sí Eh, existen, loco. Sí existen, chucha. Yo tengo mi cuenta de TikTok, ahí subo a Están veces por todo algunas lado, cosas. loco. Y loco, existen, son minoría obviamente, pero tienen full plata. Y yo recién subí un tweet que era como un meme simple de si tus besos fueran a entregar el Estado al narcotráfico, yo sería este bandido. Y pongo ahí la cara de Guillermo Lazo. O sea, un meme de lo más típico, chucha. Tuve casi 2000 comentarios. Y de esos 2000 comentarios entraron unas 50 cuentas. Todas eran creadas ayer, loco. Todas eran creadas esa mañana. Entonces, también te cuestionas como cuál es la gestión de algunos recursos en términos de esta limpieza de imagen constante y súper bien financiada, loco. Otra cosa que me gustaría mencionar es el tema de por qué no hay movilización social. O sea, estamos en una situación en la que tenemos un juicio político que no va a ningún lado. O sea, siento que incluso el juicio político es como este elemento que ha logrado una pasividad muy marcada en las personas. O sea, la gente está literalmente a la expectativa de qué es lo que pasa con el juicio político. Tienen la esperanza de que UNES y de que Pachacuti por ahí salgan a la defensa del proyecto progresista. Pero la gente está asustada, la gente está emputada, la gente está indignada. O sea, tenemos una situación de crisis el día después de que Lazo sale a dar este discurso mierdero ahí, el man con gente que El aparece y de me desaparece atrás del man, asesinan a decir y me que asesinaron. el contrato es del 2018, pretendiendo que no fue reactualizado en el 2022, a tratar de defenderse del caso del Gran Padrino. Justo ese día aparece este pana, este guardia de seguridad, chucha, con un chaleco bomba en mitad de Guayaquil. O sea, es una situación que en términos de emergencia política, en términos de incluso de hartazgo de las personas, cualquier persona que tú coges en el bus, o sea, yo vivo ahí medio por Puengasí, vos te subes a un bus y la gente está mamada, o sea, está harta. Ha habido ocasiones en las que se suben en los buses tres brothers, uno adelante, uno atrás, y el del medio solo dicen, a ver, sáquense los celulares. Pongan los celulares en la mochila, y este es el día a día de ciudades como Quito, que son como externas a toda esta masificación de la violencia supuestamente localizada en la costa. Entonces, ahí nuevamente la pregunta es, ¿no? O sea, la CONAIE se queda en sacarte tu tweet, sacarte tu post en Instagram, si muy mal lo que está haciendo Lazo. Las federaciones estudiantiles no dicen una mierda, nadie está diciendo nada. Incluso los sectores correístas, estos grandes
organizaciones, asociaciones y federaciones que están ligadas al correísmo también están calladas, loco. O sea, se pegan sus berrinches en Radio Pichincha Universal, se pegan sus berrinches en sus espacios, revista Crisis, pero ahí queda, pero ahí queda. Entonces también es como Pero es interesante que ese es el espacio de miedo. análisis. Pero es que es Yo del creo miedo. que, Loco, Carol Noroña, Carol creo que es la chica que le claro, tuvieron que mandar fuera del país por ser periodista. claro, Y pero no es el ahí, único caso. O sea, es las amenazas constantes de gente que intenta demostrar. Entonces, yo creo que también puede existir un miedo, loco, literalmente al tipo que es el principal, no sé, eje, digámoslo así, de un caso de corrupción del gobierno, lo encontraron torturado en Santa Elena. sí, de acuerdo, ¿Qué espera totalmente de el acuerdo. Hay resto como de este gente? temor y es justificado. Sin embargo, ahorita el enemigo, más que el enemigo, el sujeto que está estorbando la capacidad de acción del Estado, la capacidad de acción de cualquier tipo de política pública, la persona que está nutriendo y alimentando la espiral de violencia, la persona que está generando las condiciones materiales y subjetivas para la violencia, es este hijo de puto de Lazo. O sea, desde la señora que vende los motes ahí en la Marín, en el playón, hasta el pana que se sienta en la Flaxo a estar 8 horas en su cubículo, tienen capacidad de análisis y identificar esta vaina. Y en esos términos, nos estamos dejando llevar por un discurso súper pasivo. O sea, esta vaina del juicio político, loco, si no hubiese esta huevada del juicio político, habría movilización. Estaríamos en un espacio y en unas circunstancias y en una coyuntura que sí dé para construir un proyecto político alternativo, una figuración más creíble de que Lazo puede salir del gobierno. Al menos esa es mi interpretación. Para mí, Es el que, juicio político no. antes de que diga algo el Emilio sobre el tema del juicio político y sobre Lazo, yo creo que el gran hándicap que existe ahorita con Guillermo es que no existe alguien que quiera tomar la papa caliente. Normalmente cuando hay estos golpes de Estado es porque ya otra persona viene pensando unos 6 meses de sí, voy a tomar el poder y ahorita con la entrada de Cucalón puede ser el tipo que esté planificado para tomar en caso de un golpe de Estado. O sea, muy estratégico haber escogido a este social cristiano como posible relevo, pero yo creo que en gran medida es del hecho de que, bueno, se va Guillermo Lazo, entra Borrero, y yo creo que Borrero ni siquiera está enterado de la realidad del país. Y yo creo que él ni siquiera quiere ser vicepresidente, ni siquiera quiere trabajar, porque cuando teníamos Correa, aunque sea los vicepresidentes, se buscaban como que dar esta imagen, como que crear esta imagen presidenciable a partir del vicepresidente. Lo hizo con Moreno, Moreno terminó siendo un desastre de presidente y lo intentó hacer también con Jorge Glass. Pero con Borrero no existe esto porque al man no le interesa. Y no hay nadie que tiene. Las Fuerzas Armadas no quieren tomar esto porque ellos están más metidos en el tema del narcotráfico, entonces Lazo les está haciendo un favor muy, muy bueno. No digo que todas las Fuerzas Armadas, la mayoría. No, no, Entonces no yo creo siento que que sea así, José, porque si lo piensas, sí, Borrero quedaría 3, 6 meses en lo que se inicia el proceso de llamado a elecciones anticipadas. Borrero lo que quiere es poder ajustar los procesos comerciales que tienen con el proyecto El Coral, hay algunos otros negocios y empresas grandes que están vinculadas justamente a este huevón. Yo creo que sí, el correísmo, Pachacuti, que están como ansiosos más bien por tomar la batuta y por demostrar o por pretender plantear como una alternativa. Las Fuerzas Armadas no creo que se metan, porque el correísmo les enseñó que sin tener que meterse a los golpes de Estados Armados, los manes pueden sacar una buena tajada y tienen capacidad de negociación. Esa fue la lección del correísmo. Entonces, más bien, en este punto, yo creo que ¿qué es lo que a la burguesía le conviene? Lo que decía al inicio, la burguesía sabe que de Lazo puede sacar una tajada importante en términos de cómo están las condiciones reales, en términos de las relaciones de poder en los espacios del mercado laboral, como también en espacios de mercado, llamémoslo más clandestinos, como viene a ser el tema de la violencia. José, te vas al gulag por interrumpirme, así que próximo episodio 5 minutos menos de intervención, no es mentira. Eh, quiero decir, se me olvidó la idea. Ay, ¿qué era? Ah, mierda. Perdón. El caso es que me gustaría seguir darle tiempo para seguir debatiendo esto, porque podríamos pasar horas hablando de cómo, o sea, todo lo que se De qué viene. debate hablas, loco? Esto, todos estuvimos de acuerdo.
Nadie ni Ajá, siquiera creo que sacó el hecho de que Marx era pro armas. literalmente. Todos debimos haber tenido esta Literal. discusión con unas Kalashnikov en las manos. Ahí hubiese sido debate. Hermenéutica, no puede. Hermenéutica, eso. Siglo XIX. Faltó hermenéutica en este juego. No, yo, pero bueno, no, ya me acordé de la idea que iba a tener al principio, era que cuando hablaban de Borrero, yo creo que a Borrero le compraron un software de inteligencia artificial y lo creó una inteligencia artificial y por eso no lo pueden pasar muy presencialmente porque no pueden mostrarlo No, loco, si físicamente. fuera una inteligencia artificial fuera más funcional. Te doy mi cabeza que una inteligencia Es que no artificial tienen haría mejor plata, les trabajo tocó que comprar Borrero. una chafa pirata, sí, Ah, ¿cachai? pasantes. Consiguieron pasantes para Exacto, armar la IA, tiene exactamente. sentido. Pasantes de comunicación de la ULA. No, no, mentira. Eh, Sí es posible, me, loco. Sí es posible. me encantaría, como les digo, alargar un poco más esto, pero lamentablemente no puedo, así que voy a pasar a la pregunta random de esta semana, con una pregunta muy interesante para destensionar todo lo que hemos hablado hoy. Y les voy a dar un ejercicio de ponerse en los zapatos de estas dos opciones. La primera opción, son presidentes de un país y están en una crisis y les toca enfrentar dos opciones. ¿Prefieren enfrentar un juicio político por peculado o que le enjuicien por intentar sobornar a una estrella porno? Adelante, ¿y que quiera empezar? El peculado, loco. No tengo que explicar por qué el otro tema creo que destrozaría mi imagen y si y en el supuesto del tema de la estrella porno, el tipo debería ya pensar seriamente en no volver a lanzarse. Aunque seguramente tal vez hay gente que dice, bien, mi futuro presidente. Ese es el tipo de acciones que yo que apoyo. Debe haber cojudos que piensen así, así que, no, pero creo que prefiero el peculado realmente. ¿Por qué sueñas tan bajo, loco? Sé como Berlusconi aspira a ambos. Claro. ¿Por qué querer ser Lazo, Trump o Netanyahu cuando puede ser los tres y ser reelecto En dos uno. veces? Sí, justo pensé en Berlusconi igual. Puta. Eh, sí, es más divertido, es italiano encima. O sea, es como, o sea, hay más cosas divertidas ahí. Con lo de Trump, no sé, o sea, le sirvió, pero el contexto de Estados Unidos no es el mismo contexto. Estados Unidos está ya en la decadencia del imperio, ¿no? O sea, es la incapacidad. ¿Cuándo ve la decadencia? Cuando ya no tiene capacidad de controlar su propia política interna. O sea, la base de los Estados Unidos es que la calidad de vida era estable. O sea, que las cosas subían muy, muy poco y que uno podía vivir con eso que te pagaban de sueldo, ¿no? Así tendrías que trabajar 2 o 3 trabajos, pero vivías. Eso ya no está pasando en los Estados Unidos. Entonces, este es el momento en el que ya Estados Unidos internamente deja de ser potencia y eh, ya los ciudadanos norteamericanos van a pensar mucho si es que les importa la guerra en Ucrania, si es que me sube el precio de la gasolina. Entonces, ese cambio que es brutal y te demuestra que, no sé, o sea, cada vez para Estados Unidos ser el policía del mundo y hacer su rol de el hegemón dentro del sistema va a ser muy, muy, muy complejo. Y con ende, por ende, también había que ver figuras como Trump que tanto representan y hacia qué lado se van. Porque para los demócratas siguen pensando que son el lugar del mundo. O sea, ellos siguen pensando que son los cuidadores de la moral y el bien mundial. Y Trump, en cambio, es, no, a la mierda del mundo, Estados Unidos. Entonces, podría terminar ganando por más que haga huevadas. Eso por un lado. Por el otro lado, o sea, si fuera Lazo, mi recomendación de Lazo, y para mí lo que l- tendría que haber hecho después de la pérdida en las elecciones, era llamarle a Nebot, llamarle a Isa
y llamarle a Correa y decirles, vean, esto ya es un gobierno de transición, pactemos 4 cosas, me voy a mi casa en 6 meses, llama muerte cruzada, pero pactado entre todos y ustedes solucionan el problema. Vayan y vean, pero me dejan salir bien. Y ya, eso pensando en él, pero Estoy, aparentemente no estoy, tiene ni siquiera la estoy capacidad de entendiendo pensar en bien él que mismo. salir vivo o salir con su reputación intacta. Esa es mi pregunta, porque recordemos que dijo, no están asesinando la reputación. Entonces mi pregunta es, ¿salir vivo? No digo que lo vayan a matar, sino que te puede morir por un infarto. El pobre señor está viejo también. O sea, es que Pero digo, si te das cuenta físicamente está disminuido. O sea, tiene mucha más papada, su cara está hinchada, se parece más a Lord Sidious cada día más. Señor Burns. Sí, pero no, está muy gordo para el señor Benz ahorita. entonces la pregunta que debía haber hecho, ¿quién está más acabado? Si Guillermo Lazo o Joe Biden. Chuta, es que Ya Ahí pensé, se dan Biden le los... saca como 30 años, weón. qué difícil. Ay, Y aún así sí. ahí El se hecho de dan. que tengas que hacer la pregunta es lo preocupante. Ajá. Creo que no es justo burlarse tanto de gente que tiene impedimento en el habla. Sí. Porque te Y la ríes. otra, hay estas analogías, solo para cerrar esta parte, estas analogías de Batman. Hay este chiste del Iván Ulchur, de por qué amamos a Batman si Batman sería como si fuera Lazo. O sea, Batman es Lazo, literal. Pero Batman, yo diría que Batman es Lazo al final de Dark Knight. Es un man que tiene que básicamente aceptar que es una mierda. Y que vale verga, que no es del héroe, que no es del héroe, que él pensaba que él era el héroe, pero no es del héroe. Y no va a Hubiese tener una... reducido el crimen más invirtiendo en actividades después de la escuela. Si tú dices como que no era Exacto, de comprarme tanto juguete estúpido, era de invertir en estructuras sociales en Gotham. exacto. ¿Por qué carajo no mejor me metí a comprar bitcoins y hubiera sido más feliz? Como... Pero creo que él tiene, uno de los problemas de Lazo es que él tiene una visión, o sea, cuando analiza su discurso, no es liberal, o sea, el tipo no es liberal, ni piensa mucho, ni tiene mucha ideología. Él lo que tiene es una ideología muy centrada en una misión teológica. O sea, él siente que su misión es hacer del Ecuador un lugar mejor desde su marco que es el Opus Dei, claramente. Entonces es como es su defensa de su propia clase, pero no una clase socioeconómica, sino una clase teológica, de pensamiento y colonial, de eh, soy el ciudadano de bien que tiene que venir a defenderles. Por eso es Batman, es Bruce Wayne, es Bruce Wayne al final de Dark Knight. Y el crimen organizado es básicamente la demostración de que Batman falla, y de que el sistema colonial está ahí, está presente, está muy presente a pesar de que hemos creído en esta fantasía llamada democracia representativa liberal, eh, y que nunca ha abandonado la estructura primaria de lo colonial. Eso, creo que esa sería mi conclusión. Por favor, Geeks, voy a dejar el tweet de Twitter de Charlie para que lo cancelen a él, no nosotros. Pero no me voy a hacer cargo de esas declaraciones ni voy a aguantar a los trolls que van a ver. Porque a Lucho ya lo cancelaron por ese chiste que no sabía, pues me parece una genialidad, ya ahora lo sé. Pero lo voy a cancelar a Charlie, no a Javi. Así que, gracias. Que queda alguien de contestar la pregunta que hice y ya podemos. Porque me duermo, Ricky, honestamente. Estoy Ricky disfrutando mucho la Pum, conversación, pero son casi las 3:30 de la mañana. Puta, Ricky Pum, loco, ustedes deciden, ser Batman o ser Lazo. Digo, ser Trump o ser Lazo. Puta, yo la verdad me decanto más por ser Lazo, en ese terrible escenario que has puesto, Emilio, déjame maldecirte. Sin embargo, creo que Lazo siempre tiene como
esta oportunidad de afianzar los principios más liberales y más de burguesía y más conservadores. Yo creo que el man podría ahorita llamar a llamar al tema de la muerte cruzada, pegarse sus buenas reformas vía decreto e imponer Creí la que gran ibas a decir, utopía que los libertarios en Twitter decían que Lazo podía como generar. Creo que este es como el gran momento de Lazo para demostrarnos cómo se maneja un Estado desde estas premisas, desde estas políticas públicas de cartera. Eh, entonces, nada, sería como mi respuesta. Chucha, creí que ibas a ojalá decir, la próxima vez que nos veamos las caras sea una mejor situación. Yo sí le guardo como cierto pesimismo a lo que está pasando en el país y ojalá, en realidad, si sale juicio político, pues qué bacán. Si no, yo creo que sí va a hacer falta procesos de organización y de movilización que empujen a los diferentes poderes del Estado a pasar un proceso de transición. Ya la vaina es insostenible, el miedo con el que la gente está viviendo es insostenible y vivir de esta manera no es humana. Decía en una película que amo y seguramente ustedes cachan, que es Blade Runner, eh, el esclavo es aquel que vive con miedo. La única vives con miedo, pues nada, brother, eres un esclavo justamente de las circunstancias en las que estás envuelto y en esos términos, el miedo como política de Estado me parece altamente preocupante. Eso, Me mi encanta que hermano, buscaste esperanza en una distopia. por supuesto. Golazo, golazo, golazo. Sí. oye, Eso, Ricky, gente. antes, tú puedes responder más que... Mejor responde, ¿cómo sabías que Lazo iba a superar el Lazo Challenge en menos de 2 años? Ya, para que me un poco... Fue un análisis calculado, es muy complejo explicar aquí, pero te puedo poner mi Y aparte ya lo sección explicó de el metodología. podcast Tus pasado. tablas están en Excel 98, es lo que yo escuché. Ajá, sí, Ya, está prácticamente. bien. O sea, te mandaría todo, loco, pero no sé, es muy complicado. No quiero aburrirte con esas cosas. Tú solo disfruta el episodio. Me encantó cuando compartiste la tabla natal de Marx, estuvo bomba también. Ah, sí, eso. Súper Algo científico, fue por ahí, le pregunté a las súper hojas de té, la verdad. Me avanzadísimo. lo dijeron. Estaba haciendo un té hecho con las páginas de Capital y ahí me apareció. Oigan, para cerrar bacán, o sea, Profundo. solo digan como cuántos meses le dan al gobierno de Lazo, o si termina. Yo Yo creo digo, que va a terminar. yo digo que Yo creo termina. que termina. Termina destruyendo el Ecuador y termina. Entonces, No me Termina en pregunten por junio. qué, pero los militares creo que ya hablaron de este tema. Y sí, se va Lazo y entra Borrero. Si es que me obligan a... que estamos de abril, Un tiempo, loco. Dinos septiembre. del mes. No, yo le doy hasta junio nomás. Septiembre se está posicionando Borrero de una u otra manera. El regalo de cumpleaños Si del es que no Ricky. se muere antes, no todo es Exacto. posible Borrero, con un hombre tan presidente. viejo, claro. Muy, hay que o pensar que sea, también se podría estar muriendo Borrero, ¿no? Claramente. descartan a muerte cruzada todos, entonces. ¿No creen que lleguemos a una muerte cruzada? Creo Yo, que el mecanismo va a ser la muerte cruzada. O sea, creo que ante ciertas revelaciones que se pueden dar en el juicio, que va a ser muy rápido, ¿ah? O sea, Trump va a ser enjuiciado oficialmente 2024, así va de largo. Pero la justicia ecuatoriana cuando quiere es bien efectiva. Entonces yo creo que el proceso judicial como tal, unos 30, 60 días. Ujú. Yo creo que en ese proceso, como decía Charlie, ya debe estarse pactando con los otros lados, si es que acaso alguien lo está haciendo. Y un poco los militares ya se reunieron y dijeron, bueno, como que estuvo divertido mientras duró, pero hasta aquí nomás, ¿no? Y sí, yo creo que septiembre. Muy yo rico creo y que todo se antes. acabó. Yo creo que Antes. antes. El juicio político, Ponga mes. el juicio político tiene que terminar en 45 días más. O sea, yo creo que en mayo se resuelven. Hace un mes yo pensaba que no había chance alguna de que la muerte cruzada pasara porque la gran mayoría de asambleístas no quieren irse a su casa, básicamente. O sea, nadie va a votar en contra de sí mismo, de sus propios intereses. Pero creo que el contexto desde el día, o sea, si se dan cuenta, Esta a partir semana. de las elecciones Ah, bueno. hasta hoy, el contexto
de inseguridad se ha multiplicado, pero, o sea, es loco. El nivel de percepción de violencia, las noticias, la incapacidad del gobierno de reaccionar sobre eso. Entonces iba a decir, la imagen de Lazo se ha ido al traste en estos días. Entonces creo que como el sistema se está complejizando y las decisiones de Lazo lo único que hacen es complejizar un poco más el sistema, los asambleístas van a pensar dos veces, o me quedo para seguir robando o me pueden estar matando. O sea, para mí el punto de inflexión fue el viernes, cuando encontraron el cuerpo de Cherres. Los asesores ya están saliendo, Charlie. Claro. O sea, de pronto tú Claro, tienes ahorita razón, ya de están pronto es saliendo mayo. toditos mismo. El De Holguín pronto es fue mayo. de los primeritos en renunciar. Qué verga, de Sí, pronto sí es mayo. Ya, bueno, Charlie dice mayo, yo me quedo con septiembre. Yo dije septiembre, así que yo me quedo con septiembre. O sea, yo siento que esta semana se fue en picada cuando Lazo culpó a unas familias que sufrieron de un deslave de no haber escapado de sus hogares y no haber dado, pese a que dio una alerta amarilla. Yo creo que ese fue el pico en el El que alauceño siempre ha sido así, loco. El alauceño siempre ha sido así, dejado. ese fue el momento en el que Lazo se fue como gordo en Te tobogán. corten esa parte del video y ya. Claro. O sea, yo estoy bien porque mi esposa es de la UCI, así que van a entender que fue chiste. Embajador alauceño. Bajador alauceño. Dale, de aquí la próxima que nos vemos evaluamos si alguien atinó y le invitamos todos una cerveza al que o a los que Ajá, le- nos volvemos a reunir sea en Pero septiembre, o espere, no, sea, no todos han dicho, no todos han dicho. Yo escuché mayo del Charlie, yo dije septiembre. Bueno, yo dije septiembre posesión de Borrero. Yo digo que termina, yo digo que yo termina el también mandato. creo que termina. O sea, yo sí Ya. le apuesto, o al menos más allá de septiembre sí le apuesto. Ricky, Emilio. Yo Yo dije creo que la junio. inteligencia artificial de Borrero decide en mayo, agosto, decide, ¿saben qué? No puedo gobernar porque soy una inteligencia artificial manejada por Un solo pasantes mes, y muy Emilio, tienes barata. que, Así que convoco elecciones, convoco elecciones. Yo pero creo ¿qué que sería mes lo más sensato, exactamente? honestamente, convocar elecciones. O sea, que no acaba el año, vos Y dices. sí, Es muy amplio, solo de elecciones. una fecha. Buscar un Ya nuevo dijiste agosto. presidente que sea Correa, que sea Nebot, que sea y que venga. Pero yo no sé si Borrero, es que Borrero no ha hecho nada, o sea, es como que mm, Un se buen me veía a la vicepresidente, mente como que eso el es. vicepresidente más inútil de la historia de que yo vivía, la historia política de Ecuador era Palacio. Y me parece que Borrero es más inútil que Palacio, en todo el sentido de la palabra. O sea, no entiendo qué haría ahí. O sea, qué pinta ahí. Eso lo hace un buen vicepresidente, Emilio. Tú dices que está inepto que convoca elecciones y nos anexa de una a Perú y nadie va a entender cómo. Así va a ser como que hice el papeleo y no sé, ahora Yo, somos Perú, yo loco. sigo, Literal. oye, yo sigo con mi esperanza de anexarme a Disney, loco. Sería increíble así Es que como... estoy pensando, estoy pensando hasta qué intervención de él política de estar haciendo algo de vicepresidente y solo se me ocurre el famoso episodio de la boda en la catedral que fueron votando a todos los mendigos que estaban ahí para traer la imagen del Ecuador turístico y aquí y ahora el Ecuador ¿Cachas lo turístico irónico que es... es de eso? Nosotros nos imaginábamos que el man en serio decía, vamos a llevar a Ecuador al mundo con esta boda, pero realmente fue una advertencia. Ahora Ecuador, era una advertencia. Verán que vamos a ser conocido Ecuador, así que disfruten de estos disfruten de lo último del centro histórico turístico. A partir de nuestro mandato ya va a estar en palabra de todo, pero no por la buena causa. Yo Tú le dices voy a que tirar una el última Ecuador pregunta solo republicano porque... murió en esa boda, básicamente. Exacto. Ya, Ahí está bien. Yo solo enterrar. le voy a Hubo, tirar... hubo dos le tipos voy- de entierro esa noche. Claro. Duró lo que Yo el solo email le de voy a Victoria's tirar... Secret. Yo solo le voy a tirar una última pregunta que sería Espera. No cuando... dijo el Ricky Sumés, no dijo el Ricky Sumés. Ah, sí, Sí, sí. Yo dijo dije junio, junio. por su cumpleaños. Junio. Es su regalo de cumpleaños, él lo dijo. Sí, exacto. Perdón, Emilio. Regalo de cumpleaños. Em, Esperemos. mi última pregunta sería para este episodio, en tu pronóstico más pesimista, en
mayo de 2021, cuando Lasso se posiciona como presidente, imaginaban este escenario, en el escenario más pesimista que pasó por su cabeza. ¿Se imaginaban el escenario que estábamos hoy o no? No, la verdad. Cuando Moreno comenzó a repartir los hospitales y comenzaron a morir gente alrededor de eso, no, no, ni en vergas, o sea, no, creo que Yo creo ser que mi punto de impostor, inflexión no sé, fue no, no. justo, fue justo cuando empezaron ya las masacres, pero mal. O sea, cuando ya las masacres no había como un método de contención absoluto. Cuando llegaban como a las cárceles a tomarse fotos y ya no podían ni siquiera tomarse fotos. Creo que ahí ya me di cuenta de que la huevada iba para mal. Ajá. O sea, yo incluso entré como en este discurso pesimista de dije, chucha, en empezar con los escuadrones volantes y huevadas por el estilo. No tienen la capacidad Oigan, ni sí, para esa huevada. espérate, yo tengo una pregunta que esta sí les va a costar bastante. ¿Prefieren la decisión de Lazo o hubieran preferido un Bukele? Un Bukelazo así. No pueden, el suicidio no es una opción, desaparecer de Ecuador, no pueden salir de Ecuador. En- Tienes que en- decidir en- o el uno o lo otro. entendiendo que la cuestión centroamericana es muy diferente a la nuestra. eh, Completamente. sí, o sea, es pocas veces en el mundo lo que pasó en Centroamérica, ¿no? Pero sí, o sea, yo siempre me voy a quedar, creo que dentro de todo, o sea, esto es terrible decirlo, pero dentro de todo Ecuador sigue siendo y ha sido uno de los países más estables, no tanto desde una perspectiva institucional, sino en todo lo que está por fuera, digamos. O sea, nunca hemos tenido un proceso tan violento como el que vivió Perú, nunca hemos tenido un proceso tan violento como el que vivió Colombia, ni hablar de Centroamérica, ¿no? Y eso creo que se debe a varios factores eh, geográficos y culturales del Ecuador. Pero sí, o sea, si es que tú me haces escoger entre un dictador suelo centroamericano y el presidente que puso en tela de duda la ineptitud de Lenín Moreno, me quedo con el inepto de Lazo, sí. O sea, porque no podemos así como hacer eh, disminuir la situación centroamericana. Es demasiado fuerte lo que ha pasado en esa región. La otra opción que se me ocurre es que si ponemos en un podio a Abdalá Bucaram y a Guillermo Lasso, ¿quién gana como el peor presidente del Ecuador? Lazo, claramente. Lazo. Es capcioso porque Lazo sí llegó a ser presidente, loco. Pero, Abdalá solo no, entró sí, con sacos y se fue a hacer. La buena comparación es Gutiérrez Lazo. Esa es la buena comparación. Gutiérrez, igual, creo. con Por Lucio ahí. estábamos Ya, mejor. bien, bien. Con Luz sí estábamos mejor, loco. Ya dejémonos de bromas. Es la realidad. Yo Esa quisiera es la vivir respuesta, esa es la respuesta a una de las preguntas de por qué hay ¿cómo se llama? Como no hay revueltas en la calle. A ver, ¿quién sacó a Lucio? ¿Quién sacó a Yamil Maguad? ¿Quién sacó? Ciertamente las organizaciones sociales son las que generan la carne en la calle, o sea, las que ponen la gente masivamente y las que organizan a la gente, pero los que cambian los presidentes son las clases medias percibidas a sí mismas como clases medias porque no lo son. Son parte de la élite, pero no son la élite en sí misma, están ahí, eh, pero son los que, Son aburguesados sin ser burgueses. exactamente, Ya. y viven en la floresta, como allá. Cuando quieran, son bienvenidos cuando quieran acá a estos lares. Exactamente. De una. Son los que votaron por Yaco y después votaron por Lazo en la segunda vuelta. Va para ti, Iván Olchur. Ustedes saben quiénes son Ajá, Ustedes todos y saben. sabemos deberían de estar quién. avergonzados. Ya. Ellos son porque al final los que hacen que se caiga el presidente primero es Quito, es la ciudad y tiene que ver con esta visión propia de esta estructura identitaria de Chuya quiteño, de que aparentamos, no se trata tanto de clases, sino de un discurso, no de clases socioeconómicas, sino de clase social y de un discurso de protección del bien común, muy jesuita, muy jesuita. Y nada, entonces esa clase tiene miedo, está guardada,
no quiere salir y es la que ahorita está diciendo ojalá venga un Bukele. Y es la que te está diciendo ahorita, por ejemplo, o sea, si ya viene Correa, le odio, pero no me molestaría que venga Correa a arreglar esto porque ya necesito a alguien que me arregle esto porque no puedo vivir yo en paz. Me pasó una compañera del trabajo, me decía, su comentario era que ella no puede vivir en paz porque su hijo no puede farrear porque ella tiene que llamarle 5 veces cada noche para saber dónde está y que le resulta ridículo y esa era su justificación para que Bukele, exista un Bukele criollo ecuatoriano. Entonces ese es el nivel. Que ser una dictadura en el Ecuador es muy difícil porque es muy difícil, o sea, para tener una dictadura necesitas que todas las élites se alineen. Y Que no va a pasar. es, Es de sí, Ecuador. las élites ecuatorianas son famosamente, para bien o para mal, Antagónicos. sospechosas la una de la otra. Entonces nunca vas a generar esa homologación de opinión. La otra opción, obviamente, es que venga del conjunto militar y ellos están integrados somos prácticamente otro miembro más de la OTAN. Entonces sería casi inconcebible que se dé una iniciativa política dictatorial desde el ejército, ¿no? A no ser que volvamos a los 70, ¿no? Que también es factible. Pero yo ahorita lo único que quiero es que llegue el Lazo al techo así, roto el peroné, y se suba al helicóptero y sea el drop de Correa. Es lo único que yo quiero, loco. Es lo único que yo quiero, que el man esté así huyendo, así desesperadamente, así. Ya la gente se tomó la plaza y el man llega así al techo de Carondelet, está así, y llega y es un drop. Es lo único que quiero. Es lo único que pido. Un final de temporada. Claro. Ahorita me acabo de acordar cuando dijo que le tuvieron que operar de la rodilla o algo así y después aparecían las fotos con las piernas cruzadas cuando no debería poder hacer eso. Es que este El gobierno ha tenido peroné, pero tantas no. cosas, tantas cosas, pero bueno, estaba pensando ahorita que me hubiera encantado vivir en un mundo paralelo en el que Alvarito Noboa no le dejaban participar en las elecciones ni ganaba. ¿Qué sería de ese Ecuador Estaríamos de arados Alvarito ahorita Noboa? en ese escenario. Nosotros anexábamos a Perú y Perú no nos anexaba a nosotros, ¿cómo va a suceder? Sí, 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 me parece, pero quisiera vivir ese mundo paralelo, creo que es mejor, bueno, no lo sé, realmente desear por mundos paralelos siempre es un peligro, pero bueno, nos hemos extendido casi, bueno, no sé si 1 hora y media, pero es decir, uno de los episodios más largos que hemos hecho en la historia de Valjavi. Queremos agradecer a los invitados por tan amena charla. Nos quedamos con algunas cosas porque no pudimos comentar algunas cosas del juicio político. Bueno, sí, lo comentamos realmente. Dieron todos sus pronósticos de cuánto va a durar el Lazo. Creo que todos piensan que no pasa del verano. Y que bueno, creo que todos pensamos que no va a pasar el verano. Tendría que pasar un milagro para que Lazo acabe su presidencia. Pero bueno, supongo que lo sabremos en 45 días qué pasa. Quiero agradecer de nuevo a Charlie, a Puma y a Kevin por acompañarnos en este episodio. Em, Nos vamos a ver pronto. Me parece que toca episodio de otro tema, un episodio de elecciones, de unas elecciones de Latinoamérica, pero todavía no está confirmado, así que no voy a decir de qué porque no está totalmente confirmado, pero ya veremos qué sucede con eso. No sé, José, Richie, ¿algo más que quieran decir? Muchas gracias a los invitados igual. Un episodio súper interesante y no sé, esperemos que hayan buenas noticias, que al menos no hicimos ninguna predicción, así que no nos pueden culpar por lo que pase, como me han estado culpando últimamente. Pero creo que sí había un aire de pesimismo y tal vez en ese sentido espero que estemos medio equivocados. Yo anulo la mufa de los que dicen que va a haber juicio político y va a salir bien. Y que me sirvió anular la mufa de que Messi sería campeón del mundo. Espero esto también sirva. Les agradezco por la invitación. Les mando un abrazo. Cuídense. Muchas gracias a los invitados. Realmente estuvo. Yo soy
No sé, esperemos que pase lo que pase de aquí a septiembre más o menos, que hacemos la segunda reunión, podemos reírnos aunque sea un poco. Aunque no, de hecho en mayo debemos reunir a gente para hablar de que sería ya el segundo, es recién el segundo año de Lazo. Esto se siente ya como 5 años, se siente como una década prácticamente. Bienvenido a la década de 2020. Desde ahí se alteró el tiempo y ya nada volvió a ser lo mismo. Sí, honestamente. Pues bueno, muchas gracias a todos y nos vemos pronto en una semana. Hasta luego.